Hola, ¿cómo están todos? Bueno, y vamos a estar conversando sobre vegetales. Así que bueno, los invito a recorrer este capítulo muy interesante, donde vamos a hablar de, bueno, la composición estructural de los vegetales, sus compuestos activos principales como son los fitoquímicos, los pigmentos y las distintas técnicas correctas de manejo coquinario para ya sea preservar sus pigmentos o provocar también modificaciones que favorezcan la digestibilidad de los mismos. Bueno, cuando hablamos de hortalizas, ¿sí? y podríamos pensar en verdad de alimentos vegetales, nos vamos a estar refiriendo también, como denomina el Código Alimentario Argentino, a todo alimento producido en una huerta y en la cual también nosotros vamos a poder después distinguir distintas porciones de estos vegetales a ser consumidas. Vamos a ver que en unas diapositivas más adelante que dependiendo qué parte sea la comestible de estos vegetales tomarán distintas denominaciones. Pero en principio, como para introducir, podemos hacer una diferencia entre plantas y animales, donde vamos a poder caracterizar al reino vegetal como aquellos seres vivos que pueden sintetizar a partir de elementos biomoleculares que se encuentran en la tierra y en el aire sus propios nutrientes. Por eso se dice que las células vegetales son del tipo, o las plantas son del tipo autótrofas, se nutren a sí mismas y constituyen sus tejidos a partir de agua, aire y sol, ¿sí? Las plantas desarrollan distintos elementos bioquímicos defensivos, ya sea del ataque por insectos, animales, como ser roedores, al ataque de las agresiones climáticas, y estos agentes muchas veces se llaman factores antinutricionales, que después también lo vamos a retomar cuando hablemos en el capítulo de legumbres, pero son componentes muy potentes para las plantas para prevenir, ¿sí? justamente su deterioro o ser atacadas por otros animales u organismos. Y ahí, por ejemplo, hay algunos como el factor lacrimógeno que se encuentra en las cebollas, el cianuro que se encuentra en algunas semillas, la capsaicina, son todos elementos, algunas enzimas también que son defensivas, ya que las plantas no cuentan con movilidad, por eso desarrollan estos factores defensivos. Según el Código Alimentario Argentino, se define como hortaliza a toda planta herbácea producida en la huerta, de la que una o más partes pueden utilizarse como alimento en forma natural. Las verduras serían las partes verdes de estas plantas comestibles, mientras que los tubérculos y raíces son partes subterráneas que van a ser distintas en función de cada variedad de vegetal. Por otro lado, las legumbres, ¿sí? también denominadas agrupadas como semillas, podemos encontrarlas en formas frescas o en formas secas, ¿sí? En formas frescas son las que vamos a encontrar en vainas, en chauchas, ¿sí? Y en formas secas las que podemos consumir cuando compramos a granel, por ejemplo, en un comercio, en una dietética. También en lo que sería la clasificación que respecta a legumbres, quedan incluidas todo lo que son las semillas oleaginosas, como ser semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de lino, de chía, y también las frutas secas, ¿sí? Nueces, almendras, castañas, también quedan reagrupadas en esta familia de semillas o legumbres, como también se pueden llamar. Luego, más adelante, vamos a retomar este capítulo en otra clase independiente. En esta imagen, como comentábamos, según esta clasificación de la parte comestible, vamos a ver que hay semillas, que sería la potencial planta, ¿sí? La cual está en estado de latencia hasta conseguir condiciones apropiadas de temperatura, nutrientes, para
prosperar en su germinación y devenir en una planta. Raíces, que serían algunos ejemplos: remolacha, rábano, rabanito, acá también está la zanahoria, que serían las partes subterráneas. Tubérculos, ¿sí?, que son en formas de raíces modificadas, donde también los vegetales suelen almacenar los almidones, y ahí tenemos papa, batata como referentes de este grupo. Tallos, ¿sí?, que son estructuras leñosas y que conectan justamente las partes subterráneas con las aéreas, y ahí podemos pensar en apios, puerro, espárragos. Tallos también modificados, ¿sí?, como ser los bulbos del ajo, la cebolla o el hinojo. Brotes, ¿sí?, que son brotes de las semillas que veíamos anteriormente, cuando por condiciones, por ejemplo, de humedad y de tiempo, tenemos brotes de soja, brotes de alfalfa, podemos brotar todas las semillas. Hojas, que son estas partes aéreas, por lo general pigmentadas por clorofila, que son comestibles. Flores, como el caucil, brócoli o coliflor, y los frutos, ¿sí?, y ahí tenemos tomates, berenjenas, zapallitos, calabazas, pepinos, bueno, distintos referentes. Bueno, acá tenemos una célula vegetal, eucariota, ¿sí?, que podemos pensar un poco cómo está constituida. Hace unos minutos mencionábamos que las plantas no contaban con movilidad y desarrollaban factores antinutricionales defensivos del ataque de insectos, agresiones climáticas y roedores. Lo que podemos pensar también es que estas características defensivas también se van a presentar en lo que sería el aspecto morfológico de la célula vegetal. Y algo característico que poseen las células vegetales es tener una pared rígida, ¿sí?, que rodea a esta célula, que hace a la estructura celular, y esto es una característica muy importante, esta pared rígida, que la difiere de las células animal, ¿sí? Justamente esta membrana rígida es la que va a funcionar defensivamente y como estructura. Entonces podemos pensar en qué partes, y acá en esta imagen se puede apreciar las distintas organelas y componentes que se encuentran en el citoplasma de la célula vegetal, y bueno, haciendo un análisis desde el exterior hacia el interior, tenemos que hay una membrana, ¿sí?, celular gruesa, luego nos encontramos con un citoplasma, y dentro de ese citoplasma o líquido celular es donde nos encontramos con distintos componentes. El núcleo, donde se estaba reservando y preservando toda la información, lo que sería el ADN para esta próxima planta, ¿sí? Después tenemos organelas, que vamos a ver que hay vacuolas, plástidos, mitocondrias, ¿sí? También retículo endoplasmático, que se ocupan de alguna biogénesis de moléculas propias de la planta. Espacios intercelulares, que serían las yunturas entre célula y célula vegetal, en la cual también en esos espacios intercelulares vamos a encontrar unos componentes que se llaman pectinas, que funcionan como elementos de unión o elementos cementantes, ¿sí?, que dan también a la integridad de estas paredes celulares, ¿sí? Después nosotros vamos a ver cómo intervenimos para desprender pectinas de estos tejidos, ¿sí?, o por el contrario, hacer que estas pectinas se queden en estos intersticios, no se desprendan, y conservar, sí, las consistencias en el vegetal. Como dijimos, las células vegetales tenían las características de ser autótrofas, es decir, tener la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes a partir de biomoléculas, ¿sí? Esto se produce en las hojas de los vegetales a través de un pigmento que se llama clorofila, y esta clorofila es la que participa en el proceso que se llama fotosíntesis, ¿sí? Necesitamos para lo cual dióxido de carbono, agua, ¿sí?, y se va a transformar
luego de esta reacción, ¿sí?, con la energía solar en lo que es glucosa y oxígeno. Esta energía, ¿sí?, química se va a quedar empaquetada, almacenada en forma de ATP y va a ser también sustrato energético para la planta en sí misma, para su desarrollo y crecimiento, y también puede ser almacenada, ¿sí?, en aquellos vegetales que tengan la capacidad de así hacerlo, en forma de almidones, ¿sí?, que por lo general vemos que ese almidón está empaquetado en los tubérculos en formas subterráneas, o podía estar también empaquetado en almiloplastos, ¿sí?, células con capacidad de reservar almidón, que también lo podemos encontrar en porciones aéreas, ¿sí?, como cuando están en algunas semillas de algunos vegetales. Dentro de las células vegetales vamos a pensar que habría distintas características en función de qué rol o qué función cumplen dentro del vegetal, ¿sí? Podemos principalmente pensar en 3 tipos de células: las células del parénquima, que también se llaman células del tejido viviente, que son las que van a estar relacionadas con la fotosíntesis que veíamos recién, con las tareas de almacenamiento de estos almidones, ¿sí? Las células del colénquima, que son más gruesas y su función es la de soporte, sería comparable a un cartílago en un componente de una célula animal. Y por último, las células del esclerénquima, que son también de soporte, pero más gruesas y rígidas, ya que su función sería, si lo hacemos una analogía con la estructura animal, sería semejante a los huesos, es una función más estructural, ¿sí? Dado que van a transportar nutrientes que van desde la raíz hacia las hojas, entonces podríamos pensar que estas células del esclerénquima podrían asemejarse también a un sistema vascular, ¿sí? Tienen riqueza en lignina, y esta lignina se va a ir incrementando, va siendo más presente en las células más viejas, ¿sí? A medida que las células del vegetal van cumpliendo días, va desarrollando en tiempo la planta, vamos a ir viendo que aumenta la cantidad de lignina, ¿sí? Es un material fibroso y es lo que va a estar depositándose también en torno a este componente, algunos cristales de celulosa, que ahora lo vamos a desarrollar de qué se trata.